les decía inicialmente, la biblioteca virtual, pues digamos, es un proyecto que nace de la necesidad de llevar a los educativos y más específicamente a los usuarios, estudiantes y profesores de los distintos programas educativos nuestros libros de nuestro catálogo impreso, que ha sido muy tradicional en los programas de enseñanza-aprendizaje. Digamos que tenemos una presencia muy importante en programas relacionados con ciencias económico-administrativas, ingenierías, con ciencias sociales, pues que nos ha permitido, digamos, que establecer una posición importante con la participación de nuestros libros como textos educativos. Tal vez la propuesta no es frente a una propuesta como EBSCO o como cualquier proveedor que suministre bases de datos y bases de datos científicos, radica en que nosotros vamos más a llevar el libro que el estudiante está necesitando, que está requiriendo, demandando diariamente. Esto es así porque, pues obviamente los libros en un 70% están siendo utilizados como libros de texto para las diferentes asignaturas. Y eso hace obviamente que tanto profesores como estudiantes demanden de manera permanente el acceso a estos materiales. Lo que hicimos fue simplemente una propuesta técnica tecnológica que permitiera que los estudiantes o los usuarios de este material pudieran garantizar el acceso a la información en el momento que lo requirieran y desde el sitio donde estuviesen. Entonces, digamos que el proyecto hace parte o considera pues dar solución a este tipo de necesidades. Seguramente están viendo ya la página principal de la Biblioteca de la Católica del Norte. Ahí encontramos, digamos que la propuesta es muy sencilla, está organizada de una manera que el usuario pueda identificarla fácilmente. Seguramente están viendo inicialmente en la parte superior unos libros recomendados, aparecen allí. Estos libros recomendados pues son los libros que viene el administrador de la biblioteca, el bibliotecólogo de la universidad recomienda, pueden ser novedades o pueden ser libros de gran interés en cada una de las áreas. Viene una segunda línea de publicaciones que son los más consultados. Los libros más consultados, pues como su nombre lo indica, son aquellas publicaciones que han tenido una mayor demanda durante el último periodo, durante el último mes. Y posteriormente, pues, aparecen en las consultas recientes. Usted, pues, va a poder acceder aquí si está leyendo un libro online. Si tuvo que interrumpir la lectura, pues, la próxima vez que ingrese a la biblioteca, su libro va a aparecer dentro de los libros o las consultas recientes, que no tenga que volver a hacer una búsqueda de la publicación a lo largo del repositorio. El repositorio está conformado por cerca de 190 publicaciones en distintas áreas. Las áreas están listadas en la parte derecha donde está el catálogo. Digamos que nuestra propuesta es muy fuerte en las áreas en los programas relacionados con las ciencias económico-administrativas. Y aquí tenemos pues la primera de las áreas, que es administración. En esta área podríamos dar un allí, Carmen, sobre administración. Perfecto, ya. Y nos va a desplegar entonces las distintas disciplinas sobre las cuales tenemos materiales muy importantes. Entonces, si por ejemplo entramos a la primera opción, que es administración general, vamos a ver que la biblioteca muestra aquellas publicaciones relacionadas específicamente con esa disciplina. Les decía inicialmente que la importancia de este material radica no tanto en el número de publicaciones que se tengan disponibles, como sí en el contenido de las mismas. Digamos que los contenidos que incluyen estas publicaciones son contenidos de gran calidad, puesto que han sido desarrollados con estándares internacionales, con participación de autores pues, de distintos procedencias, de distintos países, y con personas muy reconocidas en cada una de las disciplinas. Por ejemplo, el libro que estamos mirando acá de administración de Stephen Robbins, pues es realmente un clásico de la administración. Stephen Robbins es muy reconocido pues en todo el medio administrativo, todo el tiempo que le ha dedicado pues al estudio de la disciplina y todo el aporte desde el punto de vista que ha hecho pues a este medio. Es un autor muy reconocido y hoy día este libro es texto guía
no solamente en facultades de administración, sino también en facultades relacionadas con el área, como pueden ser de contaduría, mercadeo, incluso en algunas ingenierías que ven la administración dentro de su programa académico. Entonces, les decía, solamente este libro de administración pues tiene una demanda muy grande, por cuanto si es utilizado como texto guía en los programas, pues el estudiante lo va a estar demandando de manera permanente. No sé si me están escuchando bien, me están escuchando bien. Sí, sí, te estamos escuchando. Perfecto, entonces ustedes pueden bajar un poco la pantalla, digamos que navegar al inferior y ahí vamos a ver todas las publicaciones relacionadas con el área. Vemos allí publicaciones también muy importantes como comportamiento organizacional también de Robbins, todo el tema de administración estratégica, un poco más abajo, desarrollo de habilidades directivas, desarrollo organizacional, emprendimiento, pues que es un tema tan pues tan de moda en este momento en las facultades de administración y pues en realidad en todas las áreas del conocimiento y de cultura organizacional. Entonces, como ustedes verán, digamos que navegar al catálogo es muy sencillo porque bastaría simplemente ubicar en la parte de derecha donde dice catálogo el área y simplemente me va a desplegar las distintas disciplinas y dentro de cada una de las disciplinas pues tenemos listadas todas las publicaciones inherentes a esa disciplina. Se me ocurre, por ejemplo, dentro de administración, Carmen, podríamos entrar por mercadeo. En mercadeo pues vamos a tener lo propio, tenemos en la parte superior nos dice el número de títulos que tenemos en esa línea, tenemos en mercadeo 5 libros, el primero de ellos administración de ventas de Hover, pero un poco más abajo en el tercer lugar, por ejemplo, encontramos el libro de marketing de Kotler. Para quien digamos que siempre empeña en el área de marketing, pues realmente Kotler es el gurú. Es un autor norteamericano que también le ha dedicado mucha investigación al tema de las nuevas tendencias del marketing y por esta razón pues que sea un libro muy solicitado en todas las asignaturas que tienen que editar este contenido en un nivel introductorio. Lo que encontramos en el libro, como verán, puede ser la ficha técnica del libro de entrada. Carmen, podemos dar un clic sobre el botón ver detalle que está ubicado en la parte inferior de fundamentos de marketing del libro, dice ver detalle, y ahí va a ampliar un poco la ficha técnica y abrir una serie de opciones adicionales. La primera de ellas es una sinopsis, así que yo voy a ver un recuento muy pequeño. Si le doy clic sobre sinopsis, puedo ver un recuento muy pequeño del libro, a ver si el libro, digamos, que cumple mis expectativas de búsqueda de información. O podría también, bueno, voy a cerrar esa ventana y dar un clic sobre el botón tabla de contenido para ver un poco más en detalle el contenido del libro. Si es el libro que necesito consultar definitivamente, pues puedo dar un clic sobre el botón que está en la parte inferior, Carmen, que dice consultar. Entonces, este botón lo que va a hacer es me va a dar una vista, me va a abrir libro para que yo pueda hacer su lectura en línea. Como ustedes verán, en realidad el tema, la interfaz gráfica que permite no solo acceso a la información, sino la consulta y la lectura de los libros, pues se ha buscado que sea de una muy práctica, tal como si lo estuviera haciendo en un buscador Google o algo así, en el que yo, en este momento es un acceso directo en el que yo entro por la parte de catalogación, ubico un tema, libro y simplemente lo despliego, pero también vamos a ver posteriormente que puedo hacer una búsqueda un poco más específica a través del buscador de publicaciones. En este momento lo que hicimos fue abrir el libro, ahí me está mostrando la portada, estamos allí, Carmen. Sí. Portada del libro de marketing, perfecto. En realidad el requerimiento técnico de la plataforma es mínimo en el sentido de que pues el usuario no va a tener que instalar absolutamente ninguna aplicación. Y se hizo un desarrollo desde luego para el dispositivo, más bien para el software de lectura del libro, que es el que estamos viendo en este momento. Para eso pues se necesita Flash para poder hacer la lectura del libro, pero hay que tener en cuenta que para dispositivos móviles, para smartphone, también hemos hecho un desarrollo que garantiza que los
los usuarios que accedan a la biblioteca virtual a través de un iPad o de un iPhone o de una tablet cualquiera, que sobre Android, pues van a poder tener acceso al libro pues de la misma manera como lo estamos haciendo en este momento, y va a poder hacer la lectura de una manera idéntica sin tener ningún tipo de restricción. Bien, la navegación del libro, pues como otros lectores seguramente es muy sencilla. Este se despliega desde la parte superior del borde superior derecho del libro. Cuando colocamos el cursor en esta parte, Carmen Elena, si me ayudas a colocar el cursor allí, se dobla la hoja, le damos clic y ahí vamos pasando hoja por hoja. Sí, ya en ese, aquí los estoy mostrando. Ah, perfecto. Y los botoncitos de la parte superior lo que me van a permitir es, por ejemplo, el tercer botón es una lupita que me va a permitir aumentar el tamaño. Cada vez que le doy clic va a aumentar el tamaño del texto. La lupa que está a continuación me va a permitir reducir. El botón que está a continuación a la derecha permitirá ir a la primera página. El último botón me va a permitir ir al final del libro. Y hay algo muy interesante aquí, Carmen, si me ayudas a darle, por ejemplo, ir al final del libro, y es la velocidad que carga las páginas. En realidad, pues se ha optimizado mucho el algoritmo de comprensión de los contenidos para que esos tiempos que el estudiante tiene que esperar para que el programa cargue, que vaya de una página a otra, pues sean mínimos. Y esto pues garantiza una navegación, una lectura rápida, mucho más ágil. Hay un iconito que está de quintas de derecha a izquierda, el icono número 5. El icono índice me va a permitir ir directamente pues a cada una de las sesiones de contenido del libro, y a través de un clic pues yo podría ir directamente, por ejemplo, el capítulo 4 del libro me va a llevar de manera inmediata a este capítulo. Entonces, como verán, la propuesta es muy sencilla. Lo que es que, como les decía inicialmente, el usuario pueda acceder muy rápida y muy fácilmente a la información sin que tenga más cantidad de, digamos, de cuestiones técnicas para poder llegar al material. ¿Cuál es la aplicación de estos libros? Digamos que yo no recomendaría que el usuario se lea un libro en Internet. No solamente porque pues es un poco difícil el acceder, es un poco complicado el hacer una lectura en pantalla, sino porque pues digamos no va a tener siempre la disponibilidad de conexión, va a necesitar recurso técnico, y por una razón también muy importante, y es que los libros que aparecen digamos que publicados en formato pantalla no tienen pues la 100% que permitiera una lectura muy prolongada. Entonces, pues allí va a haber cierto cansancio en la lectura permanente. La idea aquí es que el estudiante pueda, les decía inicialmente, o el usuario acceder al material, pueda leer 5 o 6 páginas tal vez, para que los niveles pues no vayan a ser pues digamos una variable que impida pues una lectura mucho más detallada. Digamos que la biblioteca virtual, desde este punto de vista, lo que pretende es una solución, un servicio, llamémoslo así, de consulta de libros de reserva. ¿Qué significa esto? Pues el estudiante no va a poder llevarse sus libros para la casa tal como lo hizo seguramente con un libro impreso, sino que pues tiene la garantía de material a la hora que lo necesite, y de poder hacer acceder al recurso desde el sitio en donde se encuentra. Entonces, pues bajo esta visión, digamos que todo el material se encuentra disponible. Podemos, bueno, y el primer botoncito a la izquierda es el botón de regresar al menú principal. Entonces, Carmen, podríamos darle ahí en la página de inicio, dice ahí la página de inicio. Perfecto. En la página de la biblioteca, ¿sí? Entonces, fíjense que la propuesta es muy sencilla. Digamos que en la parte derecha vamos a ver la catalogación, digamos, distintas sesiones en las que se han clasificado los libros. Les decía administración, comunicación social, ingeniería. Me gustaría mucho mostrarles, por ejemplo, la parte de ingeniería. Si quieres, me ayudas a entrar a esa área, al área de ingeniería. ¿A cuál de los subtemas ingresamos? Podríamos entrar, por ejemplo, a redes, aunque en realidad
los subtemas son muy importantes porque hay asignaturas, digamos que relacionadas con ellos. En la parte de programación de computadores y de ingeniería de sistemas, pues tenemos una propuesta muy agresiva, muy interesante. Como les decía, no solamente porque está conformada por autores de gran renombre, como podrían ser Deitel, que es un autor de libros reconocidos de C++ o de Java, o bien autores de compiladores o de bases de datos, de redes de telecomunicaciones, Tannenbaum es también un autor nuestro, sino porque también, como en este caso, ustedes se darán cuenta que se están listando publicaciones de Cisco. Pearson, pues la casa editorial específica, la casa editorial oficial de Cisco desde hace varios años, y es Pearson, digamos que la única editorial en el mundo que edita y estos materiales. Entonces, aquí hay un tema bien interesante y es que todas las certificaciones de Cisco, tanto la CCNA como la ICND, pues son, digamos que certificaciones que están cubiertas por libros Pearson. No siempre estudiantes de estas certificaciones tienen acceso a los materiales, o también en muchos casos estos libros son utilizados como de apoyo y material de consulta para los temas que se desarrollan. Entonces, como verán, nos está mostrando las guías oficiales para los exámenes de certificación, ICND 1 y ICND 2. Un poco más abajo, pues vemos en la cuarta, quinta posición, las guías de estudio para la certificación CCNA Exploration o CCNA Discovery. Las podemos ver un poco más abajo, en los títulos, conceptos y protocolos de enrutamiento, o en el título de diseño y soporte de redes de computadores, o en LAN inalámbrica conmutada. En este tema del CCNA Exploration y Discovery, pues aquí podemos encontrar o tener acceso al 100% de los libros que cubren esta certificación. En realidad la CCNA es una de las certificaciones más se ha popularizado en Colombia, en nuestro país, y tiene, digamos que, dos propuestas dependiendo de complejidad o el nivel de experticia de los participantes en los cursos. Es así como las certificaciones Discovery, que son las CCNA que aparece tal vez en la sexta posición. Verán allí diseño y soporte de redes de computadores, guía de estudios CCNA Discovery, pues es muy apropiada para estudiantes que apenas comienzan a incorporarse al campo de la informática, al campo de la ingeniería o de la computación. Mientras que la certificación CCNA Exploration pues es una certificación mucho más especializada que se ve por excelencia en los centros de las instituciones de educación superior. Entonces es un valor agregado muy importante porque le estamos dando a los estudiantes acceso y obviamente a los docentes a material de altísima calidad y procedente de las casas tecnológicas fabricadas propuestas de ingeniería. Entonces es así como en cada sección que miremos, en cada área que miremos en la parte derecha del campo, pues vamos a tener mucho que decir porque en realidad no solamente, como les decía anteriormente, hay autores muy reconocidos, los libros tienen unos altos estándares internacionales en cuanto a pedagogía, en cuanto a didáctica, en cuanto a diseño, sino que también pues está actualizado, se mantiene actualizando con los últimos avances científicos. Entonces, pues obviamente, digamos que estos libros son un referente casi que obligado en los programas de educación superior. Podríamos seguir mirando, en educación pues tenemos referentes muy importantes también, y en matemáticas muchísimos libros para toda la parte de cálculo, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariado, para funciones diferenciales, para estadística. Pues también hay unos referentes muy importantes en el tema de psicología, hay unos pues autores muy reconocidos, lo mismo en humanidades, en ciencias y también en investigación. Desde luego la visión que ha tenido Pearson para la publicación de sus contenidos y de sus libros, pues ha sido incorporar, digamos que autores de distintas procedencias, y les decía, es así como participan autores norteamericanos, europeos, canadienses, pero también hay un campo importante para los autores nacionales, los autores colombianos.
Por ejemplo, en la parte de administración, pues vamos a encontrar autores como Mal, que tiene ya 3 libros publicados con nosotros, 2 de ellos de administración y uno de investigación, y son libros que pues pueden ser encontrados dentro del repositorio de biblioteca virtual. Digamos que eso sería en cuanto a la parte general de contenido. Les decía anteriormente que desde el punto de vista del requerimiento técnico, la biblioteca pues no demanda ni un mayor conocimiento ni una gran sofisticación en cuanto a su uso. En la parte inferior nos está diciendo, en la parte inferior de la página principal, pues de donde aparece permanentemente las áreas, el catálogo, las acciones y demás, en la parte inferior aparecen los requerimientos del sitio. Ustedes verán ahí que dice este sitio requiere Adobe Flash Player, pues específicamente para los usuarios de computadores personales o de portátiles. Pero repito, para las tablets y para los dispositivos móviles, pues también tenemos soporte y también pueden ser descargados los plugins para poder tener acceso a esos materiales en línea. Y lo que aparece aquí son los navegadores que hay las versiones correspondientes. Entonces, en este caso, la biblioteca va a ver mejor con Internet Explorer 7 o con Safari 3 o con Mozilla 3 o con Google Chrome versión 16. Estas son digamos que los requerimientos técnicos que demanda la biblioteca, desde luego una conexión a Internet para realizar la lectura. Les decía anteriormente también que si yo quiero hacer una búsqueda directa, una búsqueda específica, pues la biblioteca también tiene un buscador un poco más hacia en la parte superior derecha, aparecen las opciones de búsquedas. Entonces yo tengo distintas formas o distintas variables por las que puedo realizar la búsqueda. La de ellas sería una búsqueda por autor, pero podría buscar también por título, por sinopsis, por ISBN, o podría buscar por todas las anteriores. Entonces, si yo como usuario quiero saber si en la biblioteca hay un libro que hable de, qué sé yo, innovación, por ejemplo, entonces pues simplemente coloco el título allí, en la casillita donde digitar las entradas de búsqueda, selecciono la opción por la que quiero buscar, voy a decirle que busquen todos, tanto como en título, sinopsis y en ISBN, le doy la opción buscar, le doy clic sobre el botoncito buscar y pues me va a hacer la búsqueda en todo el total de los 190 libros que tenemos disponibles. Bueno, aquí no me... miremos con creatividad. Pero nos recuperó 6 títulos con innovación. Ah, perdón, de pronto fue que yo lo escribí mal. Sí, después Lo escribí, sí. nosotros nos recuperó 6 títulos. Innovación, perfecto. Ok. Hola. Ok, exactamente, ahí estás. Ajá. Exactamente, ahí está. Entonces, administración de la innovación, estrategias innovadoras, etcétera, etcétera, etcétera. También aprovecho para comentarles, pues no solamente tenemos libros de texto disponibles dentro del repositorio para los usuarios, sino que también hay libros de referencia, libros de consulta permanente. Fíjense, por ejemplo, que en el tema específico de innovación, pues me aparecen algunos que bien podrían ser libros de texto, pero otros como, por ejemplo, para tener ideas, que es el 4º título que me lista allí, pues es un libro de una lectura complementaria que pueden realizar los estudiantes de innovación empresarial o de creatividad o de temas relacionados, ¿no? Pues también tenemos un catálogo muy interesante de negocios y un catálogo profesional, específicamente en las áreas de ciencias económico-administrativas, que van a permitir desarrollar actividades complementarias con los estudiantes, no necesariamente las actividades que vienen incluidas dentro de los libros físicos. Aquí pues igual, yo puedo abrir los libros desde distintos puntos, no es que tenga que estar ubicado en una página o en una pantalla específica para poder abrir el libro. Si quiero hacer una lectura del libro y es para tener ideas
simplemente le doy ver detalle y en ver detalle pues le doy la opción consultar y ya voy a tener la lectura del libro, de la misma manera como lo hicimos anteriormente, ¿sí? ¿Qué otras acciones puedo realizar? Vamos a ver que en la parte derecha, no sé si tú tengas, Carmen, la opción administración. ¿La opción de qué? Disculpa. De administración a la derecha. Sí. Bueno, esa no me voy a detener mucho, no la voy a mostrar mucho porque en realidad es la parte que me permite gestionar el portafolio de libros que están disponibles para la comunidad, pero básicamente les cuento pues la biblioteca se puede editar de una manera permanente a través de la persona que hace la gestión del sitio, y editar significa pues habilitar nuevos libros, retirar títulos que no están siendo consultados. Es un también para enlazar la biblioteca virtual Pearson junto con el catálogo de usuarios de la institución o con la base de datos de usuarios de la institución. Tiene toda una cantidad de gestión administrativa que pues me va a permitir gestionar el sitio. Posteriormente vienen las acciones. Y aquí hay una cosa bien importante que es la información de la cuenta del usuario. La primera de ellas es cambiar mis datos. Y aquí voy a hablar un poco de lo que necesita una persona, un estudiante o un profesor de la universidad para hacer a la base de datos. En realidad no necesita hacer ningún registro, no necesita solicitar un acceso, no necesita que le habiliten nada. Simplemente ingresa al portal de la universidad y por la opción de biblioteca va a encontrar el acceso a las bases de datos y repositorios que tiene la universidad. Uno es Pearson, ahí aparece el logo, entonces lo que ustedes pueden hacer simplemente es un clic sobre el loguito Pearson para poder abrir el 100% del repositorio que es el mismo que estamos viendo acá y pueden consultar los libros de la misma manera. Pero el hecho de que la biblioteca no les pida inicialmente una autenticación o un registro para que puedan utilizar el repositorio no significa que sus datos estén en alguna parte. Sí, sus datos están en una base de la institución. Usted puede eventualmente cambiar esos datos, entonces aquí donde dice cambiar mis datos, podría acceder a la información personal y hacer alguna modificación pues inherente a su login o su correo electrónico, su password, cosas de esas. Sin embargo, como esto está digamos que sincronizado con la universidad, pues es una tarea que recomiendo hacer porque digamos que ya está todo definido y eventualmente un cambio en el pues puede hacer que si usted no recuerda posteriormente ese password pues pueda generarle un bloqueo posterior. Pues también hay una opción de que si usted olvide el password, cuando va a entrar a la biblioteca, cuando va a hacer la autenticación, pues que le envíe un correo electrónico a un mensaje a su correo electrónico recordándole sus datos de login y de password, pero en este caso no aplicaría porque, como les dije inicialmente, ustedes van a acceder directamente al repositorio y no van a pasar por una etapa de autenticación. ¿De acuerdo? En el caso de nosotros, la autenticación se hace cuando ingresamos aquí al Blackboard, porque para garantizar que las personas que consulten son estudiantes de nuestra institución, entonces tenemos que de todas maneras identificarnos. Entonces aquí en este momento en pantalla están viendo cómo yo, por ejemplo, me estoy logueando para poder ingresar a mis cursos y desde los cursos ingresar a la base de datos. Entonces aquí hoy les estoy mostrando, desde el principio se hizo el ingreso, aquí vemos el acceso a las bases de datos desde el curso y dentro de las opciones está Pearson. Aquí la tenemos en pantalla, entonces aquí yo ya me logueé y desde el sistema de mi institución ya ellos saben que yo me conecté y este módulo de administración que aparece aquí no aparecen todos los usuarios, es según los permisos. En mi caso soy administradora, pero por ejemplo un estudiante obviamente no va a ver esto, va a ver solamente el catálogo y creo que las acciones. Así es, Carmen Elena, sí, el estudiante pues en realidad los usuarios de la biblioteca van a tener acceso al módulo de administración, es un módulo específicamente
para hacer la gestión de la base de datos. Sigamos las acciones. Entonces la primera era cambiar mis datos, la segunda dice ver todas mis consultas. Ver todas mis consultas, entonces listar, digamos que las carátulas de todos los libros que yo he leído durante el periodo. Y ustedes notarán que al lado del botoncito verde aparece un calendario. Si ubicamos el cursor encima del calendario me va a mostrar una fecha que corresponde pues el último día en el que yo consulté ese libro, ¿sí? Ese simplemente es un dato informativo. De forma pues, desde luego la administración de la biblioteca va a tener acceso a las estadísticas de consulta. Se pueden generar estadísticas de consulta por usuario, por asignatura, por libro o por área o por institución. Entonces, si eventualmente necesitamos ver qué ha sido la consulta en el área de ciencias económico-administrativas, por volver con el ejemplo, pues podremos un sistema que nos dé digamos un informe, una estadística de uso de qué usuarios están usando los materiales, cuándo están siendo usados, con qué frecuencia, cuándo se usa más, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información pues está disponible en la biblioteca para todos los temas de gestión. Entonces, estas son las opciones de ver todas mis consultas. En tercer lugar, dice ver un tutorial que pues básicamente es una publicación que me indica paso a paso cómo es el funcionamiento de la biblioteca. Un poco lo que hemos estado trabajando en estos 30 minuticos, pero pues a través de una publicación o a través de un video tutorial. Y finalmente, dentro de las acciones, dice solicitar soporte. Si ustedes tienen alguna inquietud, si no les está funcionando, si no les está cargando un libro, ¿por qué no? Si hay un libro que ustedes consideren que debe estar en la biblioteca y no en este momento, pues ahí está, se puede solicitar a través de la biblioteca de la institución. Nos pueden escribir también a soporte ebooks y nosotros se lo haremos conocer también a la dirección de la biblioteca para que las medidas y puedan aparecer pues las publicaciones que deban estar disponibles para la comunidad universitaria. Veo que se nos fue el tiempo, pero pues en realidad de grosso modo traté de hacer como énfasis en los aspectos más importantes de la biblioteca. Bueno, Carmen Elena, que lo pudimos manejar así fuera remotamente, y me gustaría pues darles un retorno para ver si existen algunas inquietudes entre los participantes. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para Ramiro, nos puede escribir por el chat y algunos pueden activar sus micrófonos. Sí, yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? Exactamente. Sí, yo lo estoy escuchando. Bueno, habla Melquisedec Merchant del Adventista, nosotros también tenemos Pearson. La pregunta es la siguiente. ¿Han pensado ustedes a un futuro cercano trabajar esa plataforma de manera multiusuario que no tenga que ver con el sistema que tienen ustedes de como si fuera un préstamo físico? Si alguna vez han pensado en manejarlo como lo maneja Pearson, como maneja la plataforma de libro, que es accesos multiusuarios sin problema de que el libro esté prestado, sino que sea una plataforma más amigable y que no estemos nosotros hablando por cuántos ejemplares hay, sino que simplemente esté disponible para todos. Si hay 20 estudiantes, no manejarlo por ejemplares, sino por un solo libro que sea multiusuario. ¿Sí, me escuchan? Sí, perfectamente, Ramiro. Sí, Melquisedec, pues es muy importante tu pregunta porque de hecho pues son requerimientos, son solicitudes que hemos recibido de otras instituciones y estamos trabajando en el tema de los modelos de negocio que no han sido fáciles porque, bueno, el libro digamos que tiene una filosofía y una estructura específica y un tipo de contenido que es el que está llevando a los usuarios. Pero no es fácil finalmente por el tema de derechos de autor y de distribución controlar este tipo de actividades. ¿Por qué razón? Porque
como estos son libros y como digamos que el libro todavía está muy arraigado dentro de la cultura, entonces cuando uno le habla de Internet a los autores y a los editores de donde provienen las obras,